Iglesia, es un gusto poderles saludar. Gracias a Dios que estamos aquí adorando juntos, exaltando el dulce nombre de Jesús, y bienvenidos sean todos. Estamos en este mes de junio compartiendo con ustedes estos temas que prácticamente son nuestro curso de siguientes pasos. Hemos compartido con ustedes la importancia de conocer nuestra relación con Dios y la vida de la iglesia. Compartí con ustedes también el domingo pasado la importancia de conectarnos a la vida de la iglesia, conociendo nuestros valores. Pero hoy en este día quiero compartirte este tercer tema: crece. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr nuestro crecimiento? Bueno, desarrollando buenos hábitos que nos ayuden a desarrollar ese carácter cristiano que sin duda alguna Dios tiene interés en que suceda en la vida tuya y mía para poder ser útiles en la obra del Señor. Así que espero que estén listos, tengan su manual a la mano, su lápiz para llenar los blancos que van a salir en su pantalla, y juntos disfrutemos de esta tercera enseñanza: crece. Muy bien, bueno, estoy contento de estar listo para compartir con ustedes este tercer tema. Gracias a Dios, creo que estos temas nos están ayudando a entender un poquito sobre la cultura de nuestra iglesia, también entender la visión de esta casa, del lugar de encuentro. Es importante, claro que es importante, y le voy a decir por qué. Pablo habla inclusive a los corintios y les hace ver que sean todos de un mismo sentir y un mismo pensar. Es importante cuando la iglesia entiende y tiene claro la visión, el propósito, porque, amados, entre más esto se logre, más efectivos vamos a ser en lo que fuimos llamados. Imagínense una casa dividida, ¿no? Con pensamientos distintos. Imagínense su casa, sus hijos, cada quien por su lado y cada quien por su cuenta. Es que yo quiero esto, es que a mí así, acá. No olvides, es un lío, es un desastre. No puede permanecer. Pero, amado, cuando hay unidad, les dije en el primer mensaje, en donde hay unidad está Dios, y donde está Dios no hace falta nada. Así que hoy les quiero compartir algo que ya va directamente al aspecto personal de cada uno de nosotros, porque esta iglesia cree mucho en uno de los propósitos principales que la Biblia nos enseña. Dios nos ama. Diga conmigo: Dios me ama. Okay. Dios nos ama a todos nos ama, y eso no es, o sea, no hay duda de eso. Pero, amado, dentro del amor no quiere decir que Dios acepta todo lo que yo hago en la vida. O sea, Dios me ama porque Dios, así es su carácter, Él nos ama. Pero hay cosas en las cuales Dios se ha propuesto a trabajar en tu vida y en mi vida. Cosas que a veces has hecho que Dios se rasque la cabeza y diga: ay, mi hijo, ay, mi hija. Y es la realidad. ¿Sabías tú que una de las cosas que Dios tiene o que le da prioridad al Señor? A veces estamos tan interesados, amados, en la bendición, que hemos olvidado el propósito de nosotros crecer o entender la madurez que debe de haber en el carácter cristiano. Por eso no debes de renegar ni de molestarte con nada cuando estás pasando por diferentes situaciones, aunque parezcan difíciles, porque todo coopera para bien a los que aman a Dios. Y porque aún de las cosas malas, y ahí te va, aún de decisiones equivocadas que tú has tomado en la vida, si te apegas a Dios y buscas la dirección de Dios, Dios tiene el poder para hacer de eso y tornarlo en una bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tus bendiciones. Dios está más interesado en tu, amado, en tu carácter que en tu comodidad. Así que entiendes, amado, cuando Dios te llama, nos llama con tantas cosas, ¿verdad? Nos llama con tantas cosas. Y bueno, probablemente pueden pasar 5, 10, 15, 20 años que Dios te llamó y estás aquí. Pero sabes, el límite de tu crecimiento no es que Dios lo da, tú lo pones. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a la perfección, a la estatura, dice Pablo a los Efesios, a la estatura de un varón perfecto. Ese es el plan y propósito de Dios. Pero cada uno de nosotros le ponemos, amado, el límite al Señor. ¿Qué tan dispuesto estás tú a crecer? Y le voy a decir algo: el crecimiento no es automático. Se paga un precio. Así que de esto te quiero hablar porque considero que es sumamente importante. Y vamos al texto bíblico para iniciar en esta tarde. Efesios 4, 14 al 15 dice: así ya no seremos niños. Digan conmigo: niños. ¿Sabe? Una de las cosas que yo a veces batallo en la vida como cristiano, no en la vida, pero ahora como cristiano, es que a veces estamos expresando una cosa, pero no hace congruencia con lo que estamos haciendo. O sea, es fácil lanzar en las redes sociales, es fácil proyectar una imagen de mi vida espiritual, pero, amado, de repente como que andamos haciendo otras cosas que nada que ver con lo que estamos proyectando, ¿verdad?
¿Y sabe por qué? Porque a veces no hay carácter en nosotros. Entonces necesitamos nosotros entender que es más importante el carácter, amado, que la idea o el pensamiento que tengan las demás personas de mí. Porque yo puedo engañarles a ustedes, pero a Dios no lo puedo engañar. Y una cosa que me enseñó mi padre es a ser genuinos, a ser quienes somos. No importa que no logres todavía alcanzar la madurez, pero por lo menos soy íntegro, soy honesto en decir, todavía estoy creciendo, todavía tengo cosas que mejorar. A Dios le encanta ese tipo de gente que no están tocando trompeta y diciendo que ya la hicieron, pero que están con todo el deseo de seguir creciendo. Porque ¿de qué sirve proyectar una espiritualidad que al final de cuentas, cuando ya te vas a la intimidad, cuando ya te vas al rincón de las casas, cuando ya te vas al trato con la esposa o con los hijos, nada que ver con lo que estás proyectando? Dios ama más esto, amados, y en lugar de encuentro anhelamos con todo nuestro corazón que vayamos en ese crecimiento, en esa madurez, que no importa que si tú todavía no lo tienes hecho y tú me compartes algo de tu experiencia, decir, ¿sabe qué, pastor? Me equivoqué en eso. A lo mejor yo también me voy a reír con usted y decir, no, pues yo me he equivocado como 3 veces en esa manera. Y no hay problema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando en un crecimiento, pero sí estamos convencidos que Dios nos llamó a crecer. ¿Por qué, amado? Porque la felicidad es el resultado del crecimiento que tú y yo tengamos como individuos. O sea, no es asunto, amado, de vivir algo falso aquí en la iglesia. No, sé genuino, pero ponte como una meta y como un propósito firme en tu vida a seguir creciendo, porque entre más crezcas en carácter y seas maduro, más bendición vas a traer a tu casa y más de bendición vas a hacer para que Dios te use en todo propósito que Él tenga para tu vida. Así que eso se trata, y de esto te quiero hablar. Así que vayamos a la materia con la ayuda del Señor. Mira, dice Pablo, ya no seamos niños, más bien creceremos hasta ser en todo. Fíjese la meta que pone Pablo, un poco elevada, ¿verdad? Creceremos hasta ser en todo como aquel. ¿Quién es aquel? Es Cristo, como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, si usted dice, ¿cuál es la meta a seguir en mi crecimiento? Es Cristo. Es Cristo. Y la Biblia, amados, está bastante amplia para tú y yo aprender mucho acerca de Cristo. Así que vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor y vamos a hablar entonces de nuestra madurez, porque la madurez, amado, es importante. Y ya te lo dije, Dios está más interesado en tu carácter. Le voy a decir por qué, amado. Porque su carro, su casa y todas las cosas que ha logrado en esta vida, cuando usted se muera, aquí se quedan. Pero su carácter usted se lo lleva con usted. Y Dios dice, entre menos batalle yo acá, mejor que el pastor Veas haga un poquito de trabajo allá y acá yo lo termino de enderezar. Pero la iglesia, amado, para eso está, para podernos dar formación. Escuché esta postura de un pastor y se me hizo excelente. Y él dijo, yo soy responsable de Dios hacia ustedes, pero no por ustedes. Y no sé si entiende ese principio. Somos responsables de Dios hacia ustedes, pero no por ustedes. Una vez que enseñamos, instruimos, damos palabra, usted decide qué hacer con la palabra, pero ya no haga responsable al pastor, porque es su decisión. Yo no lo puedo controlar ni lo puedo andar siguiendo. Es decisión de cada uno de nosotros. Amén. Dele fuerte esas palmas al Señor si se lo va a dar. Es importante y Dios espera que todos y cada uno de nosotros lleguemos a desarrollar ese carácter maduro. Así que mire lo que dice Colosenses 4:12, para que estéis firmes perfectamente. Me encantan estas 3 cositas: firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos. Esa es la meta, estar firmes. Hay mucha gente inestable. Cualquier cosita, ¿verdad? Había un hermanito allá en el sur de México que siempre se acostumbra mucho a dar a la hora de testimonios, y la gente toma el micrófono y del frente comparten su testimonio. Y él siempre se paraba y agarraba el micrófono y decía: hermanos, hay que seguir firmes en las pruebas y en las luchas. Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, y usted ha leído todo lo que dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, cuchillo, espada, nada, ¿verdad? Porque en Cristo somos más que vencedores. Y siempre compartía esto. Y así que decía: amados, siempre firmes y que nada nos separe del amor de Cristo. Y un día los jóvenes, aquí están todos los jóvenes, yes.
Y un día Dios bajó bajo el Espíritu Santo y tomó a la juventud. Y uno de los jóvenes dijo: vamos a ver si este de veras dice que nada lo va a separar del amor de Cristo. Y un jovencito le hizo una vagancia y le puso un chicle en la silla donde se sentaba este hermano. Y una vez que el hermano se regresa y se sienta en la silla y pum, siente que algo se le pegó y se levanta y empieza a sentir, y usted ya ha sentido eso, ¿verdad? El chicle pegado y empieza, se puso de todos los colores, se puso rojo, se molestó y luego se levanta de su silla, agarra su Biblia y dice: me voy de aquí, dice, no puedo aguantar a gente con tanta falta de respeto. Y se fue de la iglesia para nunca más volver. La moraleja es que, amado, no necesitó cuchillo, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni nada de eso. Un simple chicle lo separó. Dale un aplauso al Señor. Miren nomás. Por eso le digo, amado, a veces dentro del ámbito cristiano hablamos tan bonito y de repente cualquier accidente, cualquier aspecto nos mueve. Y ahí estamos todos, ¿no? Es que este, que aquello, es que el otro. Y ahí estamos, amado. Y Dios dice: no, hombre. Entonces necesitamos crecer. Amén, ¿están conmigo, iglesia? Ya una persona madura, hermano, no, hombre, ya ni el chicle. Es más, hasta si le ponen una pistola. Ay, pastor, ya se fue muy lejos. Pero cuando hay madurez, hermano, hay madurez. Pero mire, firmes, perfectos, ¿y qué dice? Y completos. Ahí le va esto. En cuestión de ser completos, somos seguros. Yo lidiaba mucho con mis inseguridades antes de venir a Cristo y todavía me quedan secuelas, les soy honesto, todavía. Pero realmente, amado, me doy cuenta que Dios ha trabajado mucho en mí. Y qué bendición es sentirte completo en Cristo. Porque no estás compitiendo con nadie, no quieres ser como nadie, simple y sencillamente le estás creyendo a Dios y quieres hacer lo que Dios te llamó a hacer. Es todo. Y eso te hace estar completo, eso te hace estar seguro del propósito y del plan que Dios te ha dado a tu vida. Y es la forma en como tú y yo podemos ser usados por Dios. Esta palabra completos me encanta, amados, y de esto tiene que ver con la madurez. Mira, en el capítulo 13 de Juan hay una historia muy bonita, te la recomiendo, la leas en casa. Pero en Juan, el capítulo completo, capítulo 13 de Juan, Jesús hace una acción increíble porque Él se da la tarea de lavarle los pies a sus discípulos. Y en aquel tiempo los discípulos o la gente de aquel tiempo no tenía los pies como quizás usted tiene, porque no usaban tenis, no usaban zapatos y andaban en calles polvorientas y el sol. Imagínese el tipo de pies que tenían ellos. Amén. Y Jesús se dispone a lavarle los pies a sus discípulos y llega con uno de ellos que era Pedro, y Pedro le dice: tú no me lavarás los pies jamás a mí porque tú eres el maestro. Entonces quien debe de lavar los pies somos nosotros. Pero Jesús le está dando una lección de vida porque le dice: mira, Pedro, si no me dejas hacer esto contigo, no tienes parte conmigo. Porque Jesús no estaba viendo a Pedro como un personaje o como una persona que solamente estaba en ese momento sirviendo al Señor. Jesús lo estaba viendo que en un tiempo futuro Dios lo iba a usar a Pedro para hacer de bendición a mucha gente. Y ahí está registrado en la Biblia, capítulo 2, libro de los Hechos. Le predicó a 3,000 personas y todas aceptaron el mensaje de salvación y fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Entonces Jesús estaba mirando eso en Pedro y Jesús le dijo: si no aprendes este principio de no creerte la quinta maravilla y de ser un servidor, entonces cuando Dios te esté usando de una manera mucho mayor te vas a creer. Y el Señor le da esta lección. Pero la clave, amado, de tener un espíritu seguro, completo, un espíritu sano y no de competencia, está en el versículo 3 para mí, de Juan 13. Porque en el versículo 3 dice que sabiendo Jesús que todo se le había confiado de parte de Dios y que había salido de Dios y que a Dios iba, entonces se dispuso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué te dice ese versículo? Ese verso 3 me dice mucho. Sabiendo de dónde viene, sabiendo lo que se le ha confiado y sabiendo a dónde va, no hay problema. Yo puedo darme la tarea de hacer cualquier cosa, no dejo de ser quien soy. Estoy hablando dentro del propósito de Dios. Puedo hacer cualquier cosa que Dios me llame a hacer. ¿Y por qué? Porque estoy seguro. Y yo le doy gracias a Dios porque parte de la madurez que Dios quiere llevar a tu vida y a mi vida es precisamente eso: que seamos gente segura aquí en Lugar de Encuentro, amado. Y la gente segura, amado, no es en el aspecto de cómo te ves, es en el aspecto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Alguien diga gloria a Dios en esta tarde. Es lo que Dios ha hecho en tu vida, es la obra que Cristo ha hecho en ti.
Así que les sigo. Ideas centrales. Entonces, la madurez espiritual es ser como Cristo. Diga conmigo, es ser como Cristo. Ahí está la meta. Lo que sigue, por favor. Y ahí hay algunos blancos que ustedes pueden llenar. Si tienen su manual, se los recomiendo. Hoy estamos en este manual Crece. Se los recomiendo para que también se lo lleven. Esto es de bendición. Quizás no se repita hasta unos 2 años más adelante volver a dar esto a nivel general en la iglesia, pero lo sentí de parte de Dios hacerlo después de la pandemia. Creo que era algo muy importante hacer, y por eso fui movido a hacerlo. Lo siguiente: un discípulo desarrolla hábitos que lo lleven a crecer espiritualmente. Escuche, ¿entiende eso? O sea, el crecimiento no es mágico, no es, ¿cómo se dice?, accidente. El crecimiento es algo que tú y yo nos vamos a dar a la tarea de llevar a cabo, y para eso hay que desarrollar buenos hábitos. Así que nuestra meta es conocer las herramientas que nos van a ayudar precisamente a esto, a ser un discípulo de Cristo, y comprometernos a desarrollar hábitos que sean buenos, necesarios para alcanzar la madurez espiritual. Cuando conocemos a Jesús, escuche bien esto, cuando usted y yo conozco al Señor, conozco a Jesús, aprendemos que somos amados incondicionalmente. Y esa es una realidad. Somos amados, por eso Dios no se da por vencido con usted. A lo mejor su esposa ya se dio vencido con usted, o su esposo ya se dio por vencido con usted, hermana, pero Jesús no se da por vencido. Yo pensé que les iba a decir, gloria a Dios, es cierto. Hasta pensé que iba a voltear con la Jani y le iba a decir, ya ves. Ahí lo va. Al avanzar en nuestra vida, entonces, como cristianos, es importante seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios y en su palabra. Es bien importante. Inciso A, ser amados, y ahí le va. Y por eso les decía esto: ser amados y ser maduros son dos cosas muy diferentes. Tú puedes ser una persona súper amada por Dios, pero eso no significa que eres una persona madura. Y eso es bien importante, amado, y principalmente dentro de nuestro ámbito como hijos de Dios. Tenemos que entender que Dios se ha propuesto a llevar una obra en la vida tuya y en la vida mía. Dice la palabra que Él se trazó una obra hasta que lleguemos a la perfección, a la estatura de un varón perfecto. Entonces Dios quiere llevarte a la madurez. Entonces entiende que el ser amado y ser maduro son dos cosas diferentes. Mire lo que dice Efesios 3:10: porque lo que Dios conoció de antemano también los predestinó. Cuando Dios puso su mirada en ti y te llamó, Él ya tenía, amado, un propósito para tu vida, pero ese propósito lo va a poder llevar a cabo con mucha más facilidad el Señor si tú y yo crecemos, mejoramos, somos personas maduras. Y si no, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a estar en la misma situación. Vamos a estar, se crea como un hábito, cayendo en las mismas cosas, porque hemos dejado de alcanzar esta meta que es madurar. Por eso dice, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos ha dado el ejemplo, y como Él espera que nosotros le imitemos ese ejemplo. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es ser como Cristo. A ver, todos digan conmigo: la madurez espiritual es ser como Cristo. Es ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo, hermanos? Esa es una buena pregunta. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. El Señor, ¿verdad? Bueno, hay tanto que aprender de Él, pero vamos a seguir. ¿Cuáles son algunas verdades sobre la madurez espiritual? Ya te lo dije, no es automática. Así que, amado, hay que pagar el precio. A veces hay que exponerse a recibir, a aprender. Amén. La palabra es importante, lo decía en una palabra para tu día. A veces no entendemos, amado, que en ocasiones la manera en cómo tú y yo le podemos hacer frente a ciertas acechanzas que el enemigo lanza en tu vida. Él quiere tentarte, Él quiere que fracases, Él quiere que te vaya mal. Ese es el plan de Dios. La Biblia dice en Juan 10:10 que Él vino a matar, robar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Entonces Él lanza todo tipo de artimañas para llevarte en la dirección incorrecta. Y es importante que tú entiendas el papel que juega la palabra del Señor. El hecho de que tú aprendas, atesores, ames la palabra del Señor. Interesante ver que Jesús, cuando es llevado por el Espíritu al desierto, y una vez que es movido a ir al desierto después de ser bautizado, se va por 40 días y 40 noches en el desierto, y Él está allá, sí, en ayuno,
Y después de esos 40 días viene Satanás y lo viene a tentar. Pero es interesante ver esto, que Jesús no resistió las acechanzas del diablo con el espíritu. Fue llevado por el espíritu. Pero le voy a decir algo, el espíritu puede estar en ti, pero si no hay palabra de Dios atesorada, si no hay carácter maduro en ti, ese espíritu no es suficiente cuando viene alguna situación que genere o que prende ese botón donde es fácil descolgarse de la cruz, ¿verdad? Por eso hay muchos cristianos que aquí en el altar pueden brincar, saltar y danzar y todo, y después allá en la primer riña, no hombre, se les bajaron de la cruz. ¿Y dónde está el espíritu? Porque el espíritu, amado, no te da la formación que tú y yo necesitamos. Lo que te da la formación para que tú y yo seamos lo mismo aquí que allá en la casa es el atesorar la palabra de verdad y tenerla clara. Esto es lo que Dios pide y espera y demanda de mí. Por eso a veces traemos, mire, principalmente traemos a veces confusión a nuestros hijos, porque a veces nos ven acá bien emocionados, pero allá en la casa dice: ¿a poco esa es mi mamá? ¿O ese es mi papá? ¿Ese es mi papá? ¿Esa es mi mamá? Porque allá en la iglesia, no hombre, casi parecen angelitos con la aureola, pero acá se les fue todo. ¿Y qué es lo que sucede, amado? Le voy a decir, no se sienta mal porque yo estoy en la misma brecha. Lo que necesitamos es madurar. Necesitamos crecer, y esta iglesia cree firmemente. Por eso hay mucha enseñanza. Está el discipulado, seguimos a Jesús, están nuestros siguientes pasos, y vamos a estar por abrir un colegio bíblico para que aprendamos más de las verdades de Dios. Porque a mí me encanta el mover del espíritu, pero a veces, amado, me rasco la cabeza de que en ocasiones veo cada cosa y yo digo: mucho mover del espíritu, pero poca madurez. Vamos a seguirle, no es automático. Entonces, número 2, es un proceso. Es un proceso. Y 3, requiere una decisión personal y una disciplina. Es una decisión personal y una disciplina. Así que, amado, esto es importante. Inciso B, ser un discípulo no es solo creer en Jesús. Hay mucha gente que cree, ahí le va esto: aún los demonios creen y tiemblan. Algunos creen y no tiemblan, pero los demonios sí creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir, amado, que estamos nosotros en el camino nada más. Correcto, hay que madurar, hay que creer a la palabra y que la palabra nos transforme, nos cambie. Esa es la bendición, amado, del evangelio, de las buenas noticias, que no solamente Dios te perdonó y te abrazó y te dijo: hijo, te amo, pero también Dios te ha comenzado Él comenzó una tarea, un propósito de llevar tu vida a una madurez. Por eso bendito sea el nombre de Jesús, que tocó el corazón de mis hijos, el corazón de mi esposa, el corazón de mi esposo, el corazón de mi abuelo, de mi abuela. Porque el Señor no solamente los tocó, pero también los está llevando a ser diferentes, quizás a la cultura que este mundo promueve. Amén. Así que eso es, sino querer ser más como Él y seguir insistiendo en esto. Por eso insistir habla de un proceso en el cual siempre podemos seguir haciendo mejoras para el bien de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Así que no se dé por vencido. Dígale que está a tu lado: no te des por vencido. Todos estamos en ese proceso. Todos. La pregunta es: ¿cómo entendemos el discipulado? ¿Cómo entendemos el discipulado? Hay un reto que tiene esta casa, esta iglesia, esta familia, y el reto es: danos un año como persona que le entrega su vida a Cristo y alíñate a los planes y propósitos que Dios tiene a través de esta iglesia, y en un año vas a poder ver una gran diferencia de lo que Cristo puede hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo, lo hizo con el hermano, con la hermana, lo hizo con muchos de nosotros. El Señor es suficiente, su palabra es suficiente, su presencia es suficiente para hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Así que ahí está. Por eso creemos que la palabra de Dios hace la obra, y si tú te entregas de corazón y completamente a Dios, la diferencia va a ser evidente. La gente lo va a notar. Oye, pues ¿qué te pasó? Eres diferente. Algo pasó. No solamente sentí la presencia de Dios, pero la palabra me está hablando día a día y me está invitando a hacer cambios en mi vida. Amén. Qué difícil a veces, ¿eh? Cuando de repente la patita quiere ir para allá y el espíritu y la palabra dicen: no, Señor, denle por acá. Pero gracias a Dios que los planes de Dios son buenos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, y ahí le va, y es perfecta. Me conviene andar en la dirección por donde Dios me traza el camino. Lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús por esa bendición de que Él pone la palabra en nuestras vidas? Mira, ¿por qué te digo esto? Este es el reflejo de lo que sucede. Dice Hechos 11:26. ¿Sabías que la palabra cristianos no fue algo que los mismos cristianos se nombraron? O sea, que ellos se adjudicaron ese nombre. ¿Sabías que la palabra cristianos fue algo que recibieron de la gente de afuera? O sea, tú y yo hablamos, oh, tú eres cristiano, tú eres cristiano. Esa palabra originalmente no surge del contexto cristiano. Ellos nomás se llamaban seguidores de Jesús, eran todo lo que eran, seguidores de Jesús. Pero se les llamó cristianos porque la gente de afuera comenzó a ver en ellos el carácter de Cristo. Oye, estos son igual que Cristo. Los maldices y ellos no regresan maldición. Les picas las costillas y ellos se controlan. Es difícil porque entra el temperamento, ¿verdad, hermanos? Fíjese que yo era bien peleonero antes de venir a Cristo. Y de repente como que sí me dan ganas de echarme un pleitito, pero el Señor me pone en paz, me aplaca. El Señor cambia. Entonces, mire lo que sucede. Hechos 11:26 dice: durante todo un año se reunieron los dos. Está hablando de los apóstoles que comenzaron a enseñar a ese sector, ese lugar donde empezaron a abrazar el evangelio y fueron bautizados. Ellos se quedaron porque vieron la necesidad de instruir a la iglesia. Y comenzaron a instruirse, se quedaron los dos con la iglesia y enseñaron. Digan conmigo, enseñaron. Son cosas que se aprenden, amados. Son cosas en las cuales Dios nos instruye. Y enseñaron a mucha gente. Y luego dice: fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Así que, amado, el ser cristiano representa el carácter de Cristo. Esa es una medida alta, ¿verdad? Y hay que esforzarnos en ello. Así que, ¿cómo entendemos entonces el discipulado? Número uno, los creyentes maduros son llamados discípulos. Por eso el Señor nos llamó y dice: hey, permítanme yo trabajar ustedes. Les hablé el domingo pasado de que en eso consistió todo. Jesús los llama, ustedes síganme y en el proceso yo les voy a ayudar. Yo los voy a llevar en un crecimiento. Y, amado, le aseguro que si usted voltea hacia atrás antes de llegar a Cristo, antes de conocer a Jesús como su Señor y Salvador, le aseguro que hay ciertas cosas que ya Dios ha hecho en su vida. Amén. Y eso es bonito, saber y darle el crédito a Dios que Dios ha cambiado ciertas cosas. Mira, quizás todavía la obra no está perfecta. Algunos, ¿verdad?, dice que unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero si usted es 30, no se sienta mal. Juntamos 3 de 30 y ya la hacemos. Pero le animo a que sea 60 o sea 100. Sigamos creciendo, amén. Entonces, así es los creyentes. ¿Cómo entendemos el discipulado? 2, el término discípulo tiene como trasfondo el concepto de insistir en ser como Cristo. Eso me encanta, el persistir, el insistir. Mucha gente se da por vencida, amados. Yo le digo algo, mire, Jesús nunca se va a dar por vencido con usted. Nunca. Él nunca le va a dar la espalda. El trabajo suyo y mío es que aun cuando nos hemos equivocado en la vida, hay que reconocer, humillarnos, arrepentirnos y seguir confiando en la obra que Dios comenzó en tu vida, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y está claro en la Biblia, amados, hombres que Jesús llamó que fracasaron y Dios los levantó. ¿Se acuerdan cuando les compartí la serie sobre la misericordia? El ejemplo claro de Pedro. Pedro se sintió totalmente fracasado, ya no quería nada, pero buscó la misericordia de Dios y Dios le dio la oportunidad y lo levantó y vino a ser uno de los hombres más usados por Dios. Entonces nunca te des por vencido. Dios no se da por vencido con nosotros. 3, cuanto más seas como Cristo, más Dios puede usarte. Y esa es la clave. Entre más seamos como Cristo, más Dios puede usarte. Y te voy a decir algo: más estable va a estar lo que Dios construye a través de tu vida. Más estable va a estar tu matrimonio, más estable van a estar tus hijos, más estable va a estar la iglesia, tu ministerio. Entre más desarrolles carácter maduro, más estable vas a estar donde Dios te plante. Yo hace unos 7, 8 años, antes de movernos a este lugar, yo le estaba orando al Señor: Señor, concédeme pastorear una iglesia grande y ábrenos lugar, espacio en un lugar donde podamos, porque allá ya estaba, pues ya no cabíamos, hacíamos 2 servicios. Y Dios nos abrió el lugar y está grande, pero no crecimos todavía. Y sabe, dentro de mis oraciones yo decía: Señor, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y ¿sabe qué es lo que me dijo el Señor? Hasta que tú estés listo. Porque si he encontrado algo en mi relación con Dios, es que el Señor, amados, Él no le gusta invertir en algo que no va a perdurar.
Él invierte, como todo buen inversionista, Él invierte donde va a haber retribución, donde va a haber realmente buenos resultados. Y le voy a decir algo, el mismo principio sucede en su casa, en su familia, para el estudiante, como para cualquiera de nosotros. Es el mismo principio. ¿Quieres que Dios te confíe mucho? Te voy a decir algo, y oras para que Dios lo haga. Va a decir Dios, antes de confiarte mucho, primero necesito trabajar en tu carácter, porque yo no puedo brindarte bendición si tu carácter no lo va a sostener. Porque yo antes de todo me sentía, hermanos, hasta porque no me saludaban. Así iba a decir Dios, no, ¿qué te voy a hacer? Pues luego vas a querer soltar todo. Pero ahora no, hermano, ya hice conchita como las tortugas. Nomás meto la cabecita y digo, pues que resbale todo y sigo adelante. Amén. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque entiendo, amado, que para que Dios use la vida de alguien tiene que ser importante el carácter. Por eso a veces Dios nos pasa por pruebas, por situaciones difíciles, pero no es con fines de destruir tu vida. Lo que Dios dice es, lo que quiero hacer en tu vida lo voy a hacer, pero necesito primero trabajar con la base, el fundamento, y una vez que eso se dé, entonces lo demás va a venir solo. Amén. Dele gloria al Señor. Es más, le voy a decir algo, a mí me encanta cuando voy al centro de aquí de San Diego, cualquier centro, en diferentes lugares, cuando comienzan un proyecto de construcción y ponen una lona donde dicen, vamos a construir una torre de ¿sabe cuántos pisos? Grandes. Y yo digo, wow, ¿se ha fijado que cuando ponen esos anuncios dura mucho el proyecto sin verse nada que se está construyendo? O sea, usted nomás mira un cerco, rodeado el cerco, y ya tiene meses y no se ve nada que sale para arriba. ¿Y sabe por qué no se ve nada? Porque lo más importante que se tiene que trabajar es en el cimiento. Y una vez que el cimiento está puesto, lo otro facilito se da, hermanos. Y al rato ya miras la torre y digo, oye, ¿esta qué horas la levantaron? Me ha tocado ir a Tijuana y de repente ver edificios que no los había visto. Se me hace que como en 5 meses había pasado por ahí, y ahora que paso ya está un edificio ahí completo. ¿Sabe? Pero cuando se hace un edificio con buen fundamento, con buen cimiento, ¿sabe lo que va a hacer? Le puedes construir lo que quieras hacia arriba. Y Dios quiere construir para ti un buen matrimonio, una buena familia. Dios te tomó, te llamó y te trajo para hacer algo maravilloso en la vida tuya y mía. Pero todo tiene que ver con el crecimiento. Con el crecimiento. Y la marca número 4 de un discípulo es amar al prójimo. Es amar al prójimo. Ama a tu prójimo. Dice Jesús, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. La marca más importante de un buen discípulo, amado, es que ama a los demás. Los ama. Y ahí le va, ojo, amar a los demás no quiere decir que estoy de acuerdo con todos. Quiere decir que puedo estar en desacuerdo, pero aún seguir amándolos, seguir tratándolos igual. Eso es madurez. Madurez es que puedo convivir contigo a pesar de ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo que tú estás haciendo, pero puedo convivir contigo, no hay problema. Entonces, qué importante es esto, amado. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de actitudes son las que pueden transformar o ministrar el corazón de alguien. Porque esa persona puede decir, mira, yo pasé por una temporada bien fea y la verdad hasta yo me desconocía, me empecé a comportar mal y todo, pero tú nunca me diste la espalda, siempre me trataste igual, y eso tocó mi vida y mi corazón. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que esa persona va a querer ser y seguir ese ejemplo que tú le has dado en la vida. Así que ama al prójimo. Y los 5, y le voy a remarcar esto: debes amar a tu prójimo constantemente, porque hay temporaditas, amado, donde de repente ese amor que tenías por ese prójimo como que ya se apagó. Y la cosa, amados, es que si usted se ha dado cuenta, las relaciones son difíciles. Constantemente se ponen a prueba las relaciones y de repente cambiamos de opinión. ¿Y dónde está el amor que me juraste? Cambió, ya no. Y eso es madurez, que a pesar de eso te sigo amando. Eso se oyó como una novela, ¿eh? Denle un aplauso a Jesús. No se preocupe, nos vamos a ir a buena hora. Denme 12 minutos. Hábitos de un discípulo. Mire lo que dice Colosenses 3:9. Ahora que se han quitado, eso se trata el seguir a Jesús, quitarnos del ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto la nueva naturaleza que se ve renovada en conocimiento a imagen de su creador. Es un aspecto de conciencia, la madurez cristiana, amados. Escuche bien esto, es un aspecto de conciencia. Tu conciencia se retroalimenta con la palabra y la palabra comienza a dar fruto en tu carácter. Eso es lo que hace el cristianismo.
Es un aspecto de conciencia y es darle el crédito a eso, a la palabra y lo que trabaja en tu ser, en tu corazón. Las definiciones de hábito es el modo especial de proceder, porque tenemos que construir buenos hábitos, y para esto te voy a dar una definición. La definición de hábito es el modo especial de proceder a conducirse adquirido por repeticiones. Es cuando algo lo repites de actos iguales o semejantes o originado por tendencias automáticas. Crear buenos hábitos, y de eso vamos a hablar rápidamente. Objetivos que me comprometa a esos hábitos. Los hábitos de un discípulo es estudio bíblico. En esto usted lo sabe, casi esto ya es algo que debemos de saber, pero se lo voy a recordar. Hábitos de estudio, oración, compañerismo, crecimiento espiritual y dar de ti mismo. Así que vámonos rápido, llenen sus blancos, porque aquí ya no me voy a detener mucho. Aquí vamos a ver esto. Lo primero es el estudio bíblico. 2 Timoteo 3:16. Sabemos bien que la palabra, amado, nos trae bendición y tiene un propósito, es corregir. Aquí dice Pablo, dice: es útil para enseñar, reprender y corregir, instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros como siervos de Dios, mire lo que dice Pablo, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que ahí está. ¿Cómo comprender más la Biblia? Bueno, la Biblia no es un simple libro de versos o ideas, sino que es la palabra de Dios. Es una guía para nuestra vida. La palabra de Dios es una bendición. Para comprender más de la Biblia, comienza por, número uno, acepta su autoridad en tu vida. Porque si no aceptas la palabra de Dios como la autoridad sobre tu vida, entonces pues es como cualquier otro libro que tú lees. Yo recuerdo que mi madre le compartía a esta joven que se acaba de bautizar, le compartía del deleite de la palabra de Dios después de mi conversión. Pero mi madre antes de eso me dio una Biblia y la tengo guardada. Y cuando ella me la dio, yo a veces trataba en mis momentos así medios de sentimientos, que andaba medio bajón, y iba a la Biblia y tratar de leerla y no la entendía y no le hallaba nada. O sea, yo no le entendía. Cuando tengo mi encuentro personal con Jesús y el Señor toca mi vida, mi corazón, despierta un hambre por la palabra, y ahora comienzo a entender muchas cosas que antes no entendía. Y pues se hizo para mí algo fabuloso, maravilloso, el estar teniendo una relación personal con la palabra. Entonces, pero tienes que aceptar la autoridad que hay en la palabra, ¿ok? Tu actitud hacia la Biblia hace una gran diferencia. Por eso es muy importante tener una actitud correcta ante la palabra. Mire lo que dice Tesalonicenses: así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, ¿qué hicieron? La aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Wow. Creemos en el canon cerrado de las escrituras, o sea, los libros que están aquí concentrados, creemos en eso. La palabra se refiere al orden y elección de libros que hay en la Biblia. No hay ni habrá jamás algún otro libro, verso o idea añadidos a la Biblia o colocados a su lado como igual en autoridad o revelación. Mucho cuidado con eso. Y eso es parte de nuestra convicción como iglesia. Número dos, asimilar sus verdades. Asimila sus verdades, porque hay cosas que fueron escritas, fíjese bien, hay cosas que fueron escritas para la cultura que predominaba en aquellos tiempos, pero no necesariamente son leyes o reglas para nosotros. Pero ojo, pero hay principios en esas enseñanzas. Entonces hay cosas que yo puedo sacar de ahí como principios. Por ejemplo, la Biblia enseña mucho acerca, amado, de ciertas costumbres o cosas que practicaban en aquel día y que tenían que tener mucho cuidado ahora como cristianos. Y entonces los discípulos se dieron a la tarea inclusive de dar detalles. Pero al final de cuentas, en nuestra cultura el principio es este. Por ejemplo, hablemos un poquito de la vestimenta o del vestuario de la gente. El principio es muy sencillo. Es aspecto de conciencia en dos cosas: pudor y modestia. Pudor y modestia. O sea, no tengo que darles una lista interminable de cosas a ver quién se está bien o quién es buena cristiana y quién no es buena cristiana, o quién es bueno cristiano y quién no, por el vestuario, porque nunca nos vamos a llegar a poner de acuerdo. Pero le voy a decir algo: si usted tiene una relación con la palabra y con el Espíritu Santo, su conciencia está activada y su misma conciencia le va a dictar qué es pudor y modestia dentro de usted, para que usted se conduzca de esa manera delante del Señor y delante de toda la gente. Eso es tan sencillo. Pero a veces se crean tantas cosas ahí, amado, porque al final, mire, bueno, no le quiero entrar ahí, pero al final es eso, es un aspecto de conciencia. Todo esto que tiene que ver con lo que la Biblia dice. Entonces hay que asimilar sus verdades. Dos, oye la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y enseguida, por favor, leyendo la palabra de Dios. O sea, si no
Si no la oyes, si no la lees, pues ¿cómo va a suceder? Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje. La que sigue, por favor, estudiando la palabra de Dios, estúdiala. Recibiréis el mensaje con toda avidez y todos los días examinando las escrituras. Lo que sigue, por favor, memorizando la palabra. ¿Sabía que es una ventaja, una gran bendición memorizar también la escritura? Y le voy a decir por qué. Porque usted no va a tener, si el diablo lo tienta en una ocasión, usted no, espérame, veo qué dice la Biblia acerca de lo que tú me estás proponiendo. Usted no va a tener el tiempo siempre de tratar de consultar la Biblia, pero usted, si la tiene atesorada, usted, así como viene también esa tentación o con lo que el diablo quiere hacerlo tropezar, también brota la palabra del Señor y dice: no, Señor, yo sé bien y entiendo perfectamente por dónde vas y sé lo que Dios quiere y espera de mí. Ve cómo funciona la palabra. Por eso Jesús, las 3 ocasiones que el diablo vino y lo tentó, le dijo: escrito está. Ahí está en la palabra, así que pierdes el tiempo conmigo. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Memorice la palabra. Siguiente. Memorice la palabra. Tele. Ahí está. Recibiendo la palabra de Dios con un corazón abierto, recíbala con un corazón abierto. A veces les he dicho mucho en el discipulado, a los que están conectados al discipulado, no se trata nada más de ir a la Biblia y llenar los blancos que tienen en su discipulado. Se trata de decirle a Dios: ¿qué me estás diciendo a través de tu palabra? Se trata de entender cómo Dios se quiere comunicar con nosotros. Así que, número 3, aplicar sus principios. De nada sirve escuchar, oír, meditar y memorizar si nosotros no aplicamos lo que estamos aprendiendo. Aplíquelos, pónganlos por obra. Amén. Eso es lo que Dios espera. Dice: en todas circunstancias de nuestra vida podemos reclamar sus promesas. ¿Entienden esto? Ahí está, ejemplos. Bueno, aquí dice Juan 13:17: ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si tú estás entendiendo lo que Dios te está diciendo, ponlo en práctica, ponlo en práctica. Le voy a decir porque hay unos ejemplos y no me voy a tardar aquí solamente para decirle: siempre el cristiano pasa por diferentes circunstancias y tú no sabes el día de mañana qué tipo de batalla vas a tener que enfrentar. Pero si tú tienes una relación con la palabra, estás atesorando la palabra de Dios, no importa qué batalla esté presentándose a tu vida, tú vas a saber cómo hacerle frente. Porque no importa batalla, aun si hay promesas de riqueza, si estás pasando por crisis, Dios tiene muchas promesas: temor, enfermedad, confianza, seguridad. O sea, la palabra de Dios es tan rica que nos sabe hablar en cualquier circunstancia que la vida nos presente. Porque nadie de nosotros, amado, tenemos las cosas seguras. El día de mañana te puede cambiar la vida por un simple diagnóstico de algún médico. Pero Dios está en control de todo. Ahorita, en una palabra para tu día, mañana voy a comenzar a hablar acerca del Salmo 23 del verso 4, pero voy a hablar acerca de los valles por los cuales pasamos los cristianos y cómo Él es también el Dios de tus valles. No importa qué valle estés pasando, Él está contigo. Ve, todos tenemos un testimonio para compartir con otros, así que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay personas, ¿sabe qué? Lugares, misioneros que han entendido que la estrategia más importante para llevar el mensaje de salvación a otras regiones donde quizás la cultura es muy diferente, se han dado cuenta que la mejor manera de predicar el mensaje de la palabra es con la conducta, haciendo actos de servicio, en el trato al prójimo, en mostrando la actitud correcta hacia la gente. La gente, cuando ven todo eso, inmediatamente preguntan: oye, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Por qué? Porque ven la conducta, ven el trato, la manera en cómo nosotros nos manejamos, y eso toca los corazones y es importante. Entonces, ¿qué preguntas debo hacerme cuando estoy leyendo la palabra? Y le va aquí algunas preguntas que te ayudarán a comprender la palabra. Lo primero es solamente un consejo que te puede ayudar cuando vas a la palabra. ¿Qué significa lo que estoy leyendo para los primeros cristianos? ¿Qué significó para ellos? O sea, vas a sacar los principios que son importantes, que están ahí. ¿Qué principios se encuentran en lo que estoy leyendo y cómo aplicar este principio en mi vida? Interesante, ¿verdad? Interesante. Oración. Vamos a hablar de otro buen hábito. No solamente es la palabra, pero también es la oración. Estén siempre alegres, nunca dejen. A ver, dígalo fuerte: nunca dejen. Ahora dile que está a tu lado: nunca dejen.
De orar, nunca dejen de orar. Desde el principio fuimos creados para disfrutar de una relación con Dios, pero debido a la caída de Adán y Jesús se sacrificó para hacer una relación con Dios posible. Jesús demostró una relación personal con Dios a través de la oración, y eso fue lo que lo fortaleció. Quiere decir que si Jesús dependió mucho de la oración, le voy a decir cuánto más nosotros necesitamos depender de la oración. La única manera de ser un cristiano sano es comunicarnos con Dios diariamente a través de la oración. La oración nos da poder, nos da enfoque, nos da propósito. Donde se enfoca la oración, ahí cae el poder. Oramos constantemente porque deseamos. Amén, denle el aplauso al Señor. ¿Qué es lo que deseamos al orar? Yo agradezco a Dios porque comenzó un grupo de ministros. Está la oración de los martes, y comenzó un grupo de ministros para apoyar la oración antes del servicio. Y Dios se está moviendo de una manera maravillosa, y todo esto es resultado de la oración. Yo estoy convencido, amados, y déjenle digo algo, que el primero que quiere terminar con esta obra es Satanás, porque a él no le conviene que usted y yo nos unamos y estemos en un mismo parecer y mente para cumplir el propósito que Dios le ha dado a este ministerio. Y este ministerio ha sido atacado por los 16 años que hemos caminado, lo hemos visto. Pero es curioso y no es casualidad, porque estábamos orando, el equipo de ministros que lograron llegar, y estábamos orando juntos, y el Señor nos hizo ver áreas que tenemos que estar cubriendo y orando y pidiendo al Señor. Y luego después salgo y me encuentro con unos hermanos ya mayores que han servido a Dios por muchos años, y me comparten la misma situación de decir, hay una necesidad de orar, de orar, de orar. Y sabe, amado, qué importante es entender que estas batallas, y quizás tú tienes batallas personales en tu casa, con tu matrimonio, con tu familia, todo tipo de batalla que enfrentes en la vida. Quiero decirte, en primer lugar, no estás solo. Nosotros no estamos solos. Pero en segundo lugar, hay algo que Dios nos ha dado que podemos echar mano, y es la oración. La oración puede cambiar cualquier cosa. La oración puede cambiar cualquier cosa. Así que pasar tiempo con Dios. Adelante, me voy a brincar los textos, ustedes los tienen. 2, obtener dirección de Dios. ¿Por qué oramos? Por el deseo de deleitarnos en Dios. Segundo, por obtener dirección de Dios. Señor, ¿es con Chana o es con Juana? ¿Es por aquí o es por allá? ¿Es este trabajo o es este? Necesitamos dirección de Dios. 3, disfrutar de Dios. Disfrutar, deleitarte en el Señor es una alegría y es una bendición estar en la presencia de Dios. 4, ser más como Cristo, el ser más como Él. ¿No le ha pasado que un simple tiempo de oración que dedicas a Dios, como que muchas cosas se te van? Cargas, ¿verdad? A veces hasta te estabas sintiendo feo y pasaste un tiempo de oración con Dios y te levantas y como que te sientes ya la persona más guapa. Señor, cambia cosas, complejos, inseguridades, problemas que estás enfrentando, se reducen más pequeñitos los problemas, y nada más por el simple hecho de ir a la presencia de Dios y exponerle a Dios cualquier necesidad que tú estés pasando, Dios toma el control de todo. No necesitamos hablarlo con el Señor, así ser más como Cristo. ¿Cómo inicio este hábito de oración? Es importante que hagas de la oración un hábito diario. Aquí te damos un consejo breve. 1, selecciona un tiempo y lugar determinado. Selecciónalo, porque si no, nunca va a pasar. Yo trato de hacerlo en las mañanas en mi oficina. Ahí tomo mi tiempo para orar, porque si no lo haces, no lo haces. Pero tienes que buscar un lugar y un tiempo. Le voy a decir, de hecho, si usted ve en las escrituras, el tiempo más propicio para la oración son las madrugadas. Y yo creo que la Biblia no se equivoca. En aquel tiempo no había celulares, ni había emails, ni había WhatsApp, ni Instagram, Facebook. No había nada de eso. Sin embargo, no se equivoca la Biblia que los tiempos más procurados para orar de Jesús eran en las madrugadas. Él era muy popular, obviamente la gente ya hablaba mucho de él y lo procuraban. Entonces, en las madrugadas, la bendición es que nadie te va a interrumpir. Amén. A menos que tengas un bebito chiquito y se levante de madrugada que quiere leche. Pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Entonces, aprovecha, establece un tiempo para orar. Ese es el punto, el consejo. 2, sigue un plan de lectura sencillo, porque Dios te va a hablar a través de ese plan de lectura sencillo. Ejemplos, cómo pasar. Miren, nomás para pasar 15 minutos con Dios, le doy un ejemplo tan sencillo. Al leer la Biblia, lee un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Reflexiona en el versículo: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, quiere decir que Dios hizo más allá de lo que uno puede imaginar para mostrarnos su amor. ¿Qué fue lo que hizo Dios para mostrarme su amor? Bueno, no solamente dejó su trono de gloria, se vino, se humanó, se presentó como hombre, y luego anduvo hablándoles acerca de la salvación y del amor, y luego fue y se dio en la cruz por nosotros. Lo rechazaron, lo dejaron solo, y Él soportó todo por amor a mí. De veras, de tal manera nos amó Dios. Ahí ya Dios te habló: Dios me ama tanto. Y luego reflexiona sobre el versículo, apunta lo que Dios desea de ti. Si Dios me amó tanto, quiere decir que yo también lo puedo amar a Él. Yo lo puedo amar con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo lo que tengo. Y pídele a Dios por ello: Señor, dame más amor por ti. Fíjese como una frase de un versículo, Dios te habla, y no solamente eso, sino también pone en ti una pasión para que sigas haciendo lo mismo. 3, usa el modelo que nos dejó Jesús. Y aquí no tengo el tiempo ya para decirles, pero es la oración del Padre Nuestro. ¿Se recuerdan? Esa oración del Padre Nuestro prácticamente lo que hace es un bosquejo o una dirección de cómo nosotros orar cuando nos acercamos a Dios. Y ustedes la conocen: cuando oramos estamos expresando primero, ahí le va. Deben de orar así. Lo primero es alabanza. Alabanza, usted está alabando a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos. Propósito: santificado sea tu nombre. Provisión: venga, el pan como el pan de cada día, dánoslo hoy. Curioso que el Padre Nuestro incluye también el pan cotidiano: dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que sus hijos vivan preocupados. Por eso Dios dice: cuando ores también puedes pedir, porque yo quiero darte lo que necesitas para que no estés preocupado, o por lo menos para que no pongas pretextos. Es que no puedo hacer esto por esto. No, yo siempre te he dado lo necesario. Perdón. ¿Qué más sigue, por favor? Por las personas, pedir por las personas. Ahí está en el misma frase de la oración: protección, pedir por protección, por la soberanía de Dios. Qué importante es la soberanía de Dios, amado, aún dentro de este ámbito, con gente de fe. Mire, a veces en la soberanía de Dios tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces podemos estar orando, ayunando, y aún en la palabra podemos ver tantos milagros, y de repente Dios dice no. Y tenemos que aceptar lo que Dios determine hacer en cualquier área de nuestra vida. Dios es soberano. Él hace conforme Él quiere, y eso es importante en nuestras oraciones. Señor, hágase tu voluntad en todo. Compañerismo con otros creyentes. Hay que disfrutar de un compañerismo con otros creyentes. Amén. ¿A cuántos les encanta ser amistosos con la gente, amado? Amén. Hay gente que son súper amistosos, y eso es muy bueno, hermanos. Dice que esa gente dura más tiempo. ¿Usted cree? Porque son amistosos, les gusta reír, les gusta, ¿verdad?, convivir, les gusta estar pasando un buen tiempo. Le encuentran a todas las personas algo lindo, algo bonito que aprender de ellos. Es una muy buena actitud, y en la iglesia debe de crearse ese tipo de ambiente. ¿Cuál es el propósito de esta área? Ministerio. Es el que asiste a personas. Bueno, la manera de cómo nosotros hacemos comunidad es a través del ministerio. ¿Ok? Y esto es lo que sucede los domingos. Ahorita estoy dando enseñanza, pero realmente, ¿verdad?, no nomás se logra el propósito de enseñar, pero también de que ustedes hagan conexiones de amistades, que nos ayudemos unos a otros a seguir adelante. Por cierto, le voy a decir algo: bien, en este mes de julio vamos a lanzar de nuevo nuestros grupos pequeños en las casas, los grupos de encuentro, y queremos lanzar, ahorita los jóvenes ya se lanzaron y creo que ya van para el tercer grupo, así que gloria a Dios por los muchachos. Se lanzaron a hacer los grupos pequeños y ya van a establecer el tercer grupo. La iglesia lo vamos a hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, amado, venir a la iglesia y verle la nuca a tu vecino nada más, convivir con la cabeza del que está enfrente de ti, que estar en un grupo pequeño y poder ahí compartir juntos acerca de nuestra fe y animarnos, compartir testimonios. Esto es una bendición. Así que por eso está la recomendación: dale los blancos, por favor, tanto los grupos de encuentro que se van a establecer, los supergrupos, que son grupos que están más enfocados en las necesidades que hay en los sectores de la iglesia. Cuando vino la pandemia dejamos de hacer, que estaba teniendo muy buen, ¿cómo se dice?, un buen efecto estaba teniendo, celebremos la recuperación. Lo dejamos de hacer por motivo de la pandemia. Quiero decirles, ya estoy planeando volverlo a tomar y volver a lanzar nuestro grupo o nuestro supergrupo de celebremos la recuperación, porque hay mucha necesidad. Estos son grupos especializados en ayudar a gente que está pasando por diferentes crisis, y todos pasamos por crisis, ¿verdad que sí, hermanos? Todos. Parece que como cuando algo se arregla, de repente pum, se descompuso. Está como la casa, ¿verdad? Se arregla el refrigerador y se descompone la estufa.
Y ahí estamos, siempre hay algo, hay algo. En la vida es lo mismo. Constantemente estamos enfrentando situaciones. Así que para eso están los supergrupos. Lo que sigue, por favor, el equipo de voluntarios. Esto voy a hablar el domingo que viene, amados. Ser parte de la solución y no ser el problema. Ser parte de la solución del problema. Ayudar, extender el brazo para todas las áreas en que se necesite. Se os requiere del equipo de voluntarios. Lo que sigue, por favor. Y esto es bien importante y nos va a ayudar bastante. Y están los cursos que también se dan. En estos cursos es aquel al cual asiste para recibir instrucción de la palabra de Dios y estudiar los principios contenidos en ella. Están los grupos como Seguimos a Jesús y otros grupos, siguientes pasos que se va a hacer después del servicio. Solo es información que les estoy dando de cómo podemos nosotros mantenernos creciendo en esta iglesia, que es tu iglesia, es tu familia. El Señor ha diseñado un plan para que tú y yo sigamos adelante hasta la meta, hasta que lleguemos a ese propósito hermoso de llegar a esa estatura de un varón perfecto. Así que letra D, crecimiento espiritual, viviendo una vida guiada por el Espíritu Santo. Aquí les puse, ya está en su manual, no lo voy a leer porque sería tiempo que les voy a tomar, pero Hechos 1, 4 al 8 nos habla acerca de la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Le voy a decir algo. Es importante porque el Espíritu Santo es lo que incita o mueve tu corazón a hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto, a vivir con una relación con la palabra, a estar, amados, siempre tratando bien al semejante, al prójimo. El Espíritu Santo nos redarguye. Dios derramó su Espíritu Santo sobre nosotros para que tengamos una conexión especial con Él. Imagínense Dios morando en tu corazón. Si no, será importante. Claro que sí, es Dios morando en tu corazón. ¿Cómo fue revelado el Espíritu Santo? Bueno, esta escritura que viene enseguida, ustedes la encuentran en Hechos capítulo 2. Léanla, ahí está, adelante. Es interesante ver el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez, y hasta el día de hoy Dios sigue todavía derramando de su Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. El Espíritu Santo está vigente, hermanos, sigue obrando en los corazones. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Aquí están los versículos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. Y luego dijo Jesús, le estaba diciendo a sus discípulos, y estará en ustedes. O sea, ahorita ustedes me están viendo aquí, me voy a ir, pero luego voy a estar con ustedes. Interesante. Dos, el Espíritu Santo es su compañero. Es un compañero. Y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Tenemos un fiel compañero, hermanos. Fiel compañero. El Espíritu Santo es un instructor, nos instruye. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Fíjense, interesante, les va a recordar todo lo que Él nos ha dicho. ¿Y por dónde nos ha hablado Dios? Por la palabra. Por eso es importante atesorar la palabra. Una vez que tú atesoras la palabra, el Espíritu Santo se va a encargar de recordarte lo que has atesorado en tu corazón. Hay personas que dicen, no, yo no necesito ni leer la Biblia ni prepararme porque el Espíritu Santo me va a dar lo que hable. Y luego viene el Espíritu Santo, te toma y te sacude y no sale nada, porque no hay atesorado en tu corazón nada. El Espíritu Santo te va a tomar, te va a sacudir y va a revelar lo que ya está en tu corazón. Si has atesorado la palabra de verdad, el Espíritu Santo te va a acordar de estas cosas que son importantes. Alguien diga amén a esto. Es consuelo también el Espíritu Santo. Adelante. ¿Qué ofrece nuestras vidas ser guiados por el Espíritu? Esto es lo interesante y aquí voy a terminar. ¿Qué es lo que te ofrece cuando el Espíritu Santo está morando en tu vida? Trae convicción de justicia. Me encanta. Me encanta porque esto es lo que nos hace llorar por nuestra ciudad. Esto es lo que nos hace, amado, también de repente cuando te has portado mal o has hecho algo que no deberías de haber hecho. Quizás el trato con tu cónyuge o con tus hijos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te llama a solas y te pone quietecito y el Espíritu Santo te comienza a hablar y te dice, no es lo correcto, no es lo justo lo que tú estás haciendo? El Espíritu Santo nos lleva a toda justicia y gloria a Dios por ello. Nos da dirección. El Espíritu Santo nos da dirección, nos da poder. Y aquí me voy a detener un poquito. Y nos da carácter. Qué importante es el carácter.
¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se muestra a través del fruto. Escuche bien esto. El Espíritu Santo se muestra a través del fruto. Y el fruto, amado, se identifica por la manera en cómo nosotros nos conducimos. Y mira lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ese es el fruto por el cual se manifiesta en nuestras vidas. Y eso es carácter. Que a pesar de que estés pasando por alguna de las pruebas más difíciles en tu vida, tú sigues reflejando el carácter de Cristo. Y hay gente o vecinos que te van a decir: pero ¿cómo le haces para poder mantenerte así? Es que el Señor está morando en mi corazón. Es que tengo información aquí adentro de mí que me hace sentirme diferente a lo que mis circunstancias me están diciendo. Es que el Señor toma el control de todo mi ser y me hace ver más allá de lo visible, me hace ver lo invisible y entender que Dios se mueve aún en cosas que yo no puedo ni entender ni ver, pero sé que Dios está en control de todas las cosas y que Él hace su voluntad por sobre todas las cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor se sigue mostrando sobre nuestras vidas y Él sigue obrando en cada corazón, en cada uno de nosotros. Dios no nos deja. A su nombre, iglesia. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Y luego están los dones del Espíritu. Y ahí están, ustedes tienen el texto bíblico en su manual. Todos los dones espirituales, el Señor quiere usarlos para la edificación de la iglesia. Así que es importante. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibo? Es un regalo de tener un lenguaje de oración para que edifica al creyente y a la iglesia. Este don se llama hablar en lenguas. Para recibir este don solo tienes que pedírselo a Dios. Ahora, es importante recordar de que el Espíritu Santo entra a morar en el corazón del creyente cuando recibe a Jesús, pero la experiencia de recibir un lenguaje de oración es una experiencia aparte. Si no haya creído la persona en Jesús, si no fuera por el Espíritu de Dios que ha tratado con él. Así que importante entender esto. Adelante, por favor. Dar de uno mismo, aquí voy a terminar. Dar de uno mismo, 2 Corintios 8. Esto es parte del crecimiento de la vida de un seguidor de Jesús. Tiene una relación con la palabra. En el aspecto de su vida cristiana, tiene una relación personal con el Señor, disfruta de la presencia de Dios, pero también se identifica al darse para lo que Dios quiera y demande de nosotros. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Hay muchas formas de dar nosotros para nuestro crecimiento personal, muchas. Y le voy a decir cómo enseguida, en el nombre del Señor. ¿En qué áreas podemos dar? Dar de tu tiempo. Ocupamos gente que invierta tiempo para hacer que esta iglesia siga en su curso y cumpla su propósito. Servir, ayudar, estar de voluntario a lo menos una vez al mes, que estés dispuesto a apoyar alguno de los ministerios que esta iglesia tiene. Es una forma también de ser generoso para con Dios. Dar de tu tiempo. Lo segundo, dar tu talento. No todos tenemos el mismo talento. Amén. Algunos de veras tan lentos. Pero tu talento puede ser muy útil porque quizás tienes algo que otros no tenemos. Y es importante el talento. Dios lo sabe usar. No dejes de dar fruto. Esto es importante. ¿En qué áreas podemos dar? Dar de tu tesoro también. Dios ha bendecido tu vida. Dios ha bendecido tu casa. Cada vez que tú te dispones a dar, también esto trae bendición. Y usted y yo entendemos, amado, que en todos los asuntos de esta vida se requiere no solamente de fe, pero también de feria. ¿Verdad que sí? Estamos conscientes de eso. Estar en un lugar tan cómodo como este, disfrutando de todo lo que tenemos, pantalla, luz, todo, sonido, poderlo transmitir en vivo y tantas cosas más que se hacen, todo esto cuesta. Por eso, amado, estamos conscientes que al yo también darme en esta parte, contribuyo para que mi iglesia siga adelante en su curso. Así que yo le doy un aplauso a todos los que son generosos, apoyan, ayudan, hacen posible que la visión de esta iglesia siga adelante. Dar refleja el carácter de Dios en tu vida.
refleja el carácter de Dios, revela dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Dar refuerza tu generosidad, dar fortalece tu fe, porque cada vez que tú das, estás poniendo una confianza en Dios. Maravilloso esto, maravilloso. Mira lo que dice Proverbios 3:5: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todas tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dar es una inversión para la eternidad. Estás atesorando cosas para lo que viene. No nos vamos a llevar nada, pero lo único que te vas a llevar es todo lo que hayas invertido en el reino de Dios. Mira lo que dice la Biblia: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Ahí está. Dar trae más alegría. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. ¿Cuáles son las actitudes correctas? Da de buena voluntad, siempre con buena voluntad. Dios ama eso, no de mala gana. Da con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Da con amor. Amén. Imagínese, amado, un caldo de res con huesito, todas las verduritas, pero dado con amor. Pero imagínese un buen caldo de esos, pero dado así de mala gana, pues ni para qué, ¿verdad? Hay que dar con amor. Da con expectativa, porque nunca sabes lo que Dios puede hacer con tu dádiva. Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas grandes. Da siempre con una expectativa. Y estos son los hábitos entonces, y aquí termino. Estos son los hábitos que tú y yo debemos desarrollar. El crecimiento no es automático. Uno mismo lo logra a través de buenos hábitos. ¿Y cuáles son esos hábitos? Estudiar la palabra, orar, tener una relación, un tiempo de oración, comunión con otros, crecimiento espiritual y dar de ti mismo. Eso, si tú y yo nos damos a la tarea de llevarlo a cabo, amado, nos va a permitir estirar ese potencial que hay en ti. Dios puede hacer cosas maravillosas, increíbles. Pónganse de pie en el nombre del Señor.